que tendría que ver con la reabsorción de agua. Se sabe de unos receptores, SGLT1 y SGLT2, que tendrían que ver con la reabsorción de agua y glucosa. De tal manera que hoy se sabe que estos receptores son súper importantes porque hay medicación para la diabetes y que participa en evitar el mayor daño o progresión renal con los inhibidores de SGTL2 que se encuentran el 90% en el túbulo y contorneado proximal y el SGLT1 en el 10% aproximadamente. De tal manera que esa fisiología que en un momento nos enseñaron, que era un poco estática en gráficos, hoy cobra importancia porque la FDA de Estados Unidos recién, hace un mes, en febrero, acaba de aprobar el uso de SGTL2 para la diabetes mellitus, es decir, para la nefropatía diabética. De tal manera que el mecanismo de reabsorción de de glucosa y agua son súper importantes para evitar de alguna manera, o sea, inhibir la reabsorción, de tal manera que el paciente va a botar glucosa y va a botar agua, ¿sí? Entonces, va a generar ese mecanismo para poder estabilizar la diabetes. Ok, ese es un comentario solamente por este tema que se ha dado por ahora en estos últimos tiempos. Y el otro es COVID. COVID es interesante porque se ha visto pacientes con falla renal aguda, insuficiencia renal aguda. Inicialmente se asumía que el daño era directamente asociado por el virus, o sea que tenía una citotoxicidad sobre la célula renal, lo cual ya se demostró que esto no es cierto y que en realidad la falla renal aguda en el paciente responde a veces a microtrombosis o responde ya a la sepsis severa o a la falla multiorgánica. Entonces, como que sería parte ya del evento y que COVID no tendría una situación muy diferente. Ok, teniendo esos dos puntos interesantes en la fisiopatología renal, vamos a dar inicio a alguna de las características que ustedes ya conocen respecto a la situación anatómica del riñón. Entonces es normal, desde el punto de vista estadístico, nacer con dos riñones. Sin embargo, menos del 3% de la población podría nacer con un solo riñón, llamado agenesia renal. Y mientras el riñón compense la función del otro, pues nunca va a tener sintomatología ni va a tener insuficiencia renal. Va a ser una situación de compensación y a veces por un hallazgo casual o por un hallazgo por otra patología al paciente le comentan que tiene un solo riñón. Y eso no va a causar dolor, no va a causar molestia, recién ahí se entera. Sin embargo, el hecho de tener un solo riñón, de ser monorreno, es un factor de riesgo de poder desarrollar injuria renal aguda o injuria renal o enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entonces, normalmente tenemos dos riñones. Estos están situados en el retroperitoneo entre D11 y L3, entre D11 y L3. El riñón derecho está desplazado por el hígado, ¿no? El riñón derecho está desplazado por el hígado. El riñón derecho está desplazado por el hígado, más o menos de 1 a 1.5 centímetros, ¿no? De 1 a 1 a 1.5 centímetros, eh, más por debajo del riñón izquierdo. El riñón mide unos 10 a 12 centímetros, el riñón mide unos 10 a 12 centímetros por 5, por 6 centímetros aproximadamente, ¿no? Más o menos por ahí es que, que se tiene esta situación en este grupo de pacientes. Y en general, ¿qué nos decían? Nos decían que el riñón corresponde a 12 por 6 por 3. Entonces eso es lo que normalmente nos comentaban, ¿no? Que responde a 12 por 6 por 3. Más o menos 1
más o menos 0,5 para los diámetros inferiores. Y el peso, decían que el riñón del varón tiene un poco más de peso, algunos decían aproximadamente un 10% más el varón que la mujer. Se dice que es 140 gramos para el varón y 120, 125 gramos para la mujer. Y entonces cuando los celulares ingresaron al mercado, tenían aproximadamente 150 gramos de peso. Hoy están los más livianos alrededor de 90, 100 gramos. Convencionalmente tienen una media de 120 gramos. De tal manera que cuando ustedes cojan su celular, ese es el peso del riñón aproximadamente que ustedes van a sentir, ese quilaje, ¿no? Por decir así, en este punto de partida de los pacientes. Es interesante el riñón porque hay una parte que le llamamos corteza y hay una parte que es la médula, ¿no? Como ven ahí en el gráfico. Eso ustedes ya lo conocen desde el punto de vista de la anatomía, muy anterior a esto. Este es un repaso que tenemos. Y esta corteza, como ven aquí con el puntero, es súper importante porque en la corteza es donde están las nefronas o nefrón, que viene a ser la unidad funcional, anatómica y funcional del riñón. Es como un microriñón. Y cada riñón tiene 1.000.000 de nefronas en el varón y 800.000 en la mujer. De tal forma que hay mayor masa nefronal en el varón que en la mujer. Y es 1.800.000 por cada riñón. De tal manera que cualquier patología que genere esclerosis, necrosis, fibrosis, lo que va a hacer es disminuir el número de nefronas funcionantes en la parte renal. Por otro lado, en la médula renal es interesante porque cambia el color. Aquí es un poquito más clara, ¿no? Y tiende la tendencia hacia la pelvis renal, ¿no? Es la que está pegada a la pelvis renal. Y esto es importante porque aquí se da el mecanismo de concentración renal, como ustedes ya conocen. Luego, cuando vemos los reparos anatómicos, ¿qué cubre al riñón? ¿Qué defiende al riñón? El tercio superior prácticamente renal está defendido por la 11ª y 12ª costilla y es vulnerable en el polo inferior. En el polo inferior los riñones es vulnerable y el polo medio en el riñón derecho, porque el riñón derecho está más bajo. Entonces los traumatismos, los accidentes que tendrían que ver con golpes o situaciones de arma blanca o otras circunstancias debajo de la 12ª costilla nos condicionan a lesión renal. Esto en un abordaje lumbar, ¿no? Entonces, hay que cuidar en este grupo de pacientes que nos llegan por la emergencia con este tipo de patologías, ¿no? Porque pudieran tener esta relación. Y el traumatismo generalmente nos produce, en algunos casos, hematoma, hematuria no nefrológica, es decir, o no glomerular, ¿sí? Aquí no, en esta hematuria no va a haber cilindros, no va a haber nada de esas situaciones. Y por otro lado, es interesante saber sobre el pedículo vascular, las relaciones que tenemos entre la aorta y la vena cava inferior. Como ven, el riñón izquierdo es el que tiene el trayecto más largo en vena renal, ¿no? Y en arteria renal. En el trasplante renal, cuando se da, se prefiere el riñón izquierdo. Digo se prefiere, no es que no se haga el derecho. Se prefiere, o la parte quirúrgica prefiere porque hay más trayecto, como ven aquí, de la vena renal, a diferencia del riñón derecho. Hay un poco más de trayecto de la vena renal y eso permite mejorar la técnica y facilita la implantación o reacomodo de lo que es el implante renal en sí. De tal manera que es importante tener estos tipos de relaciones. ¿Por qué? Porque en algún momento puede haber trombosis u obstrucción en la vena renal o estenosis en la arteria renal. Estas estenosis se van a traducir como soplo. Entonces, un paciente con hipertensión severa, con uso de 3 o 4 medicamentos, con un soplo a nivel de la arteria renal, en la auscultación,
de abdomen, pues me va a catalogar con la posibilidad de un paciente con hipertensión renovascular por estenosis a este nivel, ¿no? Un paciente con proteinuria súbita, con dolor intenso a nivel renal, con antecedente de problemas, probablemente de algunas coagulopatías, podemos sospechar en o un síndrome nefrótico, podríamos sospechar en una trombosis de arteria renal, ¿no? Podríamos sospechar con una trombosis de arteria renal. Siendo así, y ya poniéndole un poquito más énfasis, ya hemos visto la corteza y la médula, y hemos visto que en la corteza están los glomérulos, ya sean corticales o yuxtaglomerulares, y en la médula prácticamente las asas de Henle, donde se encargarían de regular la osmolaridad urinaria, la cual varía entre 50 a 1200 miliosmoles. Pero los riñones, ¿de qué están colgados, por decir así, ¿no? ¿De qué dependen? ¿Cuál es la estructura que los mantienen en la posición retroperitoneal? En realidad, entre el músculo psoas y los rectos, prácticamente lo que se tiene es una posibilidad de un lecho para que asiente ahí el riñón, ¿no? Y eso hace que rodee una grasa perirenal a manera de un colchón graso, y ahí es donde mantienen los riñones. Y hay gente que dice, he saltado, mis riñones se mueven, el cual es correcto. He ido en una carretera y me duelen los riñones, no es correcto, pero sí, los mantienen en esa posición. Y este aparato no solamente queda ahí, sino que una de las funciones principales del riñón es elaboración de orina y eliminación de sustancias tóxicas, ¿no? Que es lo que fundamentalmente tiene el riñón para el día a día. Y entonces tiene que servirse de un aparataje de formación de orina. Y ese aparataje obviamente está dando de entre la nefrona, porque ahí se va a dar la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción, ¿no? Entonces se va a dar esas circunstancias, pero necesita unos conductos para finalmente hacer que la orina llegue a ¿dónde? A la vejiga y finalmente se excrete. Entonces va a haber una especie de una papila renal donde están los cálices, y menor, el cálice es mayor, ¿no? Donde van a hacer una especie de embuditos, donde van a recepcionar el chorrito de las orinas y finalmente cae en la pelvis renal, ¿no? Y se va hacia el uréter. De tal manera que, habiendo visto el soporte anatómico de estructura, nos queda un poquito por mirar el soporte vascular. Ya habíamos dicho que tiene una arteria y vena renal, que son susceptibles de estenosis a nivel arterial o de trombosis a nivel venoso. Sin embargo, esto no queda ahí. Tiene una subdivisión de ramas conforme va ingresando al parénquima renal. Entonces, esta arteria renal, por ejemplo, la podemos dividir en arteria segmentaria, ¿sí? La podemos dividir en arteria arcuata, en arteriola prácticamente ya radial o glomerular, ¿no? Hasta llegar a una arteria interlobar, ¿no? Igual para el tema del retorno. ¿Y por qué es importante esto? Porque el riñón necesita ser perfundido, porque a través de la sangre, porque se perfunde a través de la sangre que llega por la arteria renal, va a producirse la función. Porque si no le llega sangre, pues no va a producir la función. ¿Y qué porcentaje de sangre necesita? Obviamente todos sabemos que la sangre es bombeada a partir del corazón en el famoso índice del gasto cardíaco. Entonces recibe el 20% del gasto cardíaco, ¿no? Recibe un 20% del gasto cardíaco. Es decir, la quinta parte de toda la sangre prácticamente va por el riñón. Necesita esa situación. De tal manera que este flujo sanguíneo renal, si uno tiene 5.5 litros, es aproximadamente 1.1 litro, ¿no? Por minuto, o 1100 mililitros por minuto, que sería el flujo sanguíneo renal que pasaría por cada minuto, porque el corazón bombea cada minuto, ¿correcto? Está bombeando constantemente, pero siempre contamos latidos por minuto, ¿no? Es decir, aquí va a necesitar un flujo sanguíneo renal de aproximadamente 1100 mililitros por minuto y un flujo plasmático renal en 600 mililitros por minuto, ¿no? Y un flujo plasmático renal de 600 mililitros por minuto.
Y ya el flujo plasmático renal prácticamente es lo que se va a filtrar. De tal manera que al final de todo este proceso, la tasa de filtración glomerular va a estar aproximadamente entre 120 y 130 mililitros por minuto y se va a estandarizar a la superficie corporal. Y por eso es que se pone por unos 73 metros cuadrados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evalúo el riñón? ¿Cómo sé que el riñón está bien? Y la respuesta clave es, usted evalúe la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular se encuentra dentro del valor normal, 110, 120, 130, ¿qué significa? Que está haciendo todas las funciones de filtración, reabsorción, secreción, excreción y finalmente alcanza una tasa adecuada. Y si es así, significa que mantiene una diuresis adecuada y a través de la diuresis elimina las sustancias tóxicas. Entonces, si la tasa de filtración glomerular está bien, la creatinina sérica debería estar bien. Eso ya se ha visto en semiología, que son inversas. Conforme va aumentando la creatinina, la tasa de filtración glomerular está disminuyendo, ¿sí? La tasa de filtración glomerular está disminuyendo. Entonces, ¿cuándo sé que ese riñón está mal? Cuando la creatina está sobre valores normales y su tasa de filtración glomerular está cayendo. Un índice indirecto que es la cantidad de diuresis que yo puedo estar recolectando. Se asume que cuando hay una falla, la diuresis baja. Sin embargo, hay casos en los cuales la diuresis se mantiene. ¿Y qué es lo que está mal? La concentración de sustancias que en la excreción no logran ser eliminadas a través de la filtración glomerular. Y eso se nota por la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, ¿cómo evalúo la función renal? Solicitando la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. ¿Sí? Estas dos situaciones de tasa de filtración glomerular y albuminuria nos dicen cómo va ese riñón. Ya saben que albuminuria o la microalbuminuria, si somos más específicos, que vamos a ver luego, nos traduce daño endotelial renal. ¿Y qué se ha visto? Que a veces hay una microalbuminuria, un microdaño a nivel pero a nivel epitelial, vascular, microvascular, pero que todavía la tasa no se altera. La tasa todavía está interesantemente filtrando. De tal manera que siempre esos dos criterios son importantes para nosotros poder evaluar la parte renal. Y es así aquí como se visualiza en este gráfico de la mano izquierda, la corteza renal, la médula renal, aquí están dos nefronas, lo clásico bioglomerular, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con sus dos ramas del descendente delgada, ascendente grueso, ¿sí? Y el distal, más el túbulo colector, más su situación de irrigación, que es interesante cómo se da en este tipo de nefronas. Y aquí es importante ver que hay dos tipos de nefronas, las nefronas corticales y las justaglomerulares. Las corticales son las más externas, son los corpúsculos renales que están más externos y que el asa de Henle realmente es un poco más corta si uno lo mira hacia la médula renal. Sin embargo, las justaglomerulares son las que están pegadas a la médula, tienen sus corpúsculos más grandes en el tercio interno, ¿no? El asa de Henle tiene mayor cantidad de extensión en la médula y ahí es donde participan en este mecanismo de contracorriente en la concentración de la orina, ¿no? Que es importante tener en cuenta en este grupo de pacientes. Y esa es la pregunta que siempre se hace durante las prácticas, ¿no? ¿Cuál es la función del riñón? Por aras del tiempo no las voy a comentar ahora a ustedes, pero sí es importante saber que hay diferentes funciones del riñón. En resumen, estas funciones se pueden traducir en excreción renal, en regulación renal, en función endocrinológica, ¿no? Se puede dar esos puntos, y en función metabólica. Pero, ¿qué es lo que conocemos fundamentalmente? Siempre nos hablan de unas funciones básicas, 9, 10 funciones básicas nos decían,
Y la principal función es filtrar plasma para que se dé la filtración glomerular y se elabore la orina. Y a través de la orina se eliminen los productos de desecho, las sustancias químicas, ¿no? Por otro lado, el riñón también nos viene a regular la osmolaridad, ¿no? La densidad urinaria dentro de este mecanismo de la médula. Participa en el equilibrio hídrico y electrolítico, ¿no? Como ustedes ya saben, ese manejo de agua a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el electrolítico a través de la reabsorción que se puede dar a nivel tubular, reabsorción de sodio, 70-80%, ¿dónde? En el contorneado proximal, reabsorción de bicarbonato, igual, hay un porcentaje importante. Y también tenemos, de alguna manera, la recepción de glucosa en el proximal. La regulación ácido-base, ya saben, el riñón tiende a equilibrar con el criterio metabólico, mientras que el pulmón tiende a equilibrar con el criterio respiratorio. De ahí que hay dos grandes, digamos, divisiones en estos trastornos, ya sea metabólico o ya sea respiratorio. Todo lo que es metabólico tiene que ver más con el origen renal. Y al no poder excretar ácidos, el riñón tiende a generar acidosis metabólica. Entonces, un paciente con injuria renal aguda o injuria renal crónica, dependiendo del momento, tiende a generar este tipo de situaciones en la acidosis metabólica. Entonces hay que pensar en este grupo de pacientes que tienen acidosis metabólica, fundamentalmente con anion gap elevado, que podrían deberse a una enfermedad renal, ya sea aguda o crónica. Participan de la presión arterial, sobre todo de la regulación de la presión arterial a través del RAS, a través de la eritropoyetina en la producción de eritrocitos, en la eritropoiesis y en la regulación del calcitriol. Asimismo, hay un mecanismo de gluconeogénesis atribuido al riñón que solamente se da en situaciones de ayuna, en las cuales se sintetiza glucosa a partir de aminoácidos, ¿no? A partir de las proteínas de los aminoácidos que uno está viendo en el camino. Entonces ustedes saben que estos mecanismos básicos del riñón empiezan en la filtración, en la reabsorción, en la secreción, ¿no? Y es interesante saber cómo las sustancias se van eliminando y las que no se eliminan se van reabsorbiendo, como aquí los puntitos rojos son los que no deberían ser eliminados, por lo tanto se van reabsorbiendo al sistema general cuando son filtrados y son reabsorbidos en el tubo proximal. Y todo hace de que se autorregule en el camino para eliminar los puntitos azules, es decir, la sustancia de desecho que en un momento se necesitan eliminar. Entonces, esta filtración que se inicialmente, luego sigue la reabsorción, la secreción y finalmente la excreción de este tipo de sustancias. Entonces, cuando miramos al riñón y vemos algunas de sus funciones, vemos que hay funciones glomerulares, hay funciones tubulares y hay funciones endocrinológicas, ¿no? Que es un poco el resumen de la tabla anterior. ¿Y cómo mido la parte glomerular? Bacán, ya se dijo, con la filtración y la albuminuria. Pero ahora me falta mirar la parte tubular. ¿Cómo lo miro? A través del sodio o la reabsorción de sodio o la reabsorción del agua o la reabsorción del potasio, ¿sí? O de la glucosa o del ácido úrico o del fósforo y algunos aminoácidos, de tal manera que cuando esto no se da, uno puede intuir patología renal. Alguna vez en injuria renal aguda le hablaron del FENA, del sodio en orina, que era un índice urinario importante para injuria renal aguda, y aquí es donde entra a tallar. Significa que todavía es funcionante el túbulo proximal y todavía no entra en necrosis tubular aguda. Y si todavía no entra en necrosis tubular aguda, podría ser su función. ¿Cuál? Reabsorber sodio. Y si yo reabsorbo sodio, todavía no encuentro tan bajo en orina, es decir, mantengo menor de 20 de sodio y mantengo mi FeNA menor de 1. Pero si ya esta situación entró en una isquemia llevándonos a necrosis tubular aguda, pues ya empiezo a perder sodio y ya se convierte en más de 20
empiezo mi FENA a alterarse a más de 1. Entonces ese es un índice urinario que ustedes conocen, que es interesante porque nos permite clasificar de manera a priori las posibilidades de prerrenales y renales sin injuria renal aguda. La función endocrinológica ya hemos visto que tiene que ver con la eritropoyetina y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, así como el sistema de activación de la vitamina D en la enfermedad renal crónica. Pero para que esto suceda, tiene que haber un juego de presión. O sea, no es tan fácil que llega la sangre por la arteriola, pasa bien bonito por todo el glomérulo, pasa por los túbulos y no, no es así. Tiene que haber un juego de presiones para que a determinada presión se dé estas circunstancias. Y la presión de filtración neta que se establece en la parte glomerular prácticamente dicha, tenemos la presión hidrostática, la presión coloidosmótica y la presión que hay de la cápsula de Bowman realmente. Entonces hay este juego de presiones, que obviamente ya sabrán que la hidrostática es la mayor, ¿no? Que va a tratar de generar, de salir en lo que es la filtración, y también ejerce una contrapresión de la cápsula de Bowman y la presión oncótica glomerular, de tal manera que la presión neta es 10, y esa es la presión fisiológica que deberíamos tener como está en Guyton. Y esta presión fisiológica hace de que se mantenga este proceso normal. Sin embargo, esto va a alterarse ¿cuándo? Cuando yo tenga problemas en la arteriola aferente o problemas en la arteriola eferente, ¿sí? ¿Y eso cuándo se puede dar? Se puede dar en una injuria renal aguda prácticamente, ¿no? Se podría dar ahí o se podría dar en otras circunstancias como vasculopatías hipertensivas. Y entonces estos juegos hacen que las tasas de filtración glomerular ya no sea la ideal, sino disminuya. Y por eso al final entran en enfermedad renal crónica cuando esto persiste y es irreversible y hay daño más de 3 meses. Y es lo que veíamos que finalmente de los 1100 que ingresan, alrededor de 600 mililitros por minuto es el flujo plasmático renal, y finalmente nos da una filtración glomerular importante de 125, pero hay reabsorción, y la excreción urinaria 1 mililitro prácticamente por minuto. Y el día tiene 1440 minutos, eso haría que sería 1440 mililitros y aproximadamente sería casi 1,5 litros, ¿no? Que alguna vez nos decían que es lo que orina el riñón, 1,5 litros, ¿no? Y eso es importante porque se tiene que tener en cuenta para una función normalizada. Sin embargo, los extremos de una diuresis normal está entre 700 y 2000, ¿no? En algunos textos está hasta 2500. Ese es para la función glomerular, pero también hay un tema de la reabsorción y secreción tubular donde entra una regulación hormonal. ¿Y qué hormonas entran? La angiotensina 2, la aldosterona, la hormona antidiurética y el péptido natriurétrico atrial, el PNA. Hay ciertos mecanismos que se dan por estímulo y efecto, y generan un efecto. Si hay una disminución del volumen o de presión arterial sanguínea, se activa la angiotensina y hace que los mecanismos de acción se den con la estimulación de los cotransportadores de sodio hidrógeno en el túbulo contorneado proximal fundamentalmente. ¿Y qué genera o qué efecto tiene? La reabsorción de sodio y agua. ¿Para qué? Para compensar la disminución del volumen o presión sanguínea que se tiene. Por otro lado, la aldosterona es interesante cómo se empieza a activar cuando también la angiotensina 2 se activa, ¿no? Y esto hace que esté en función de la concentración de potasio. Y activa la bomba sodio-potasio. Ustedes sabían que había un intercambio entre el sodio y potasio, entre relación de 3:2, y esto se da fundamentalmente en el contorneado distal y tubo colector. Ahí es donde actúa un poco la aldosterona, haciendo que, aumentando la reabsorción de sodio en agua, nuevamente como que ayudándole al tema del sodio, aumentando la reabsorción de agua y aumentando la excreción de potasio, ¿no? Entonces, ante las subidas de potasio, hay este juego para la eliminación. Igual se da con la hormona antidiurética, la cual aumenta con la osmolaridad que se genera en el líquido extracelular,
y nos permite generar mecanismos de apertura de los canales osmoreceptores como las acuaporinas, ¿no? Estos canales proteicos que tienen que ver con la reabsorción de agua en el tubo contorneado o en el túbulo colector, perdón, y esto hace que reabsorba de manera facultativa el agua, es decir, que juega con la osmolaridad y hay una reabsorción. Igual está el tema del péptido natriurético atrial, donde sabemos que los receptores están en la pared de la aurícula derecha, y esto hace que ni bien siente caída de volumen, ¿sí? O un estiramiento de pared, pues suprime la reabsorción de sodio y agua y hace que se genere el mecanismo de natriuresis y el mecanismo de diuresis, de tal manera que trata de compensar algunas situaciones desde el punto de vista renal. Hay algunos vasoconstrictores y vasodilatadores que actúan sobre la tasa de filtración glomerular, interesante saberlos. Hormona antidiurética, noradrenalina, tromboxano A2, angiotensina, serotonina, esos son vasoconstrictores, ¿sí? Que van a hacer que en algún momento puedan pues aumentar nuestra tasa de filtración glomerular, y algunos vasodilatadores que van a hacer que disminuyan nuestra tasa de filtración glomerular. Siendo así, llegamos a la medición de la función renal. ¿Cómo la medimos? Ustedes en un momento aprendieron una fórmula, que es la fórmula de Crooks-Gold, la famosa 140, que lo tenemos por acá, aquí está, la famosa fórmula 140 menos la edad por el peso en el numerador, y en la parte inferior 72 por la creatinina, eso era el contexto general, y se multiplicaba por 0.85 si era mujer. Sin embargo, también se comentó que había la posibilidad de medir la depuración de creatina, es decir, juntar la orina de 24 horas, llevarla al laboratorio, dosar cuánto de creatina nosotros tenemos en el tema de la diuresis. En ese momento también tomamos una muestra aleatoria de sangre para nosotros poder tener estas circunstancias. Y entonces se ve claramente que la tasa de filtración glomerular es inversa a la creatina sérica, generando una curva de inversa de la creatinina, como ven ahí. Y es interesante saber que esta tasa de filtración glomerular, cuando está debajo de 25, algunos dicen debajo de 30, genera mucha sintomatología, náuseas, vómitos, hiporexia, por consecuencia de esto, disminución del peso, anemia, aliento urémico, disminución de la libido, falta de concentración, debilidad. Todos esos síndromes, estos síntomas, los generan el síndrome urémico, que lo vemos más claramente cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 30. Aquí está describiendo una situación crónica, generalmente, pero a veces en un agudo lo vemos que la sintomatología es más intensa, más severa, y que la tolerancia es menor a diferencia de un crónico. Entonces, ten en cuenta que el síndrome urémico aparece cuando la tasa de filtración glomerular generalmente es menor de 30, ¿no? Para el planteamiento de algunas patologías. Y que este mecanismo de la presión tiene un rango de autorregulación que están entre 80 y 180, esta presión de perfusión renal. Si esto va a los extremos, pues nos produce todo un desajuste, y ahí es donde falla, prácticamente el riñón es incapaz de autorregular esta función, digamos, de autorregulación para la filtración glomerular. De tal manera que existe solamente 4 posibilidades en las cuales nosotros podemos alterar la función glomerular, la tasa de filtración glomerular, ¿no? 2 de ellas son que disminuyen y 2 de ellas son que aumentan. Por ejemplo, y lo tienen ahí en el gráfico A, el que corresponde aquí, el GFR, que es la tasa de filtración glomerular disminuida, se produce ¿cuándo? Cuando hay una constricción de la arteriola aferente, es decir, el flujo sanguíneo tiene que entrar a la arteriola, pero por alguna razón de vasculopatía o injuria renal aguda, etcétera, hay una vasoconstricción aquí en la arteriola aferente, de tal manera que disminuye la presión, ¿no?, glomerular capilar, la que hemos visto que tiene que tener una tasa de 10 neta, y eso finalmente, si eso no se controla, hace que la tasa de filtración glomerular se caiga, ¿sí? Se caiga.
Y la otra situación se da cuando el flujo ingresa normalmente, pero ¿qué sucede? La arteriola eferente se dilata, hay una vasodilatación de la arteriola eferente y eso hace que caiga también la presión glomerular capilar y disminuya la tasa de filtración glomerular. Interesante esos dos mecanismos de cómo disminuyen la tasa de filtración glomerular. Y su opuesto, cómo aumentan la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y ahí están en los gráficos, no lo voy a repetir porque ustedes lo pueden revisar, pero básicamente estos dos mecanismos A y C nos interesan, porque aquí está mucho de estos mecanismos de injuria renal aguda, ¿no? Que cae la tasa de filtración glomerular y luego se puede recuperar. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Situaciones que hagan que haya una constricción de la arteria aferente y situaciones que... Doctor, disculpe, ¿se le fue el audio? Perdón, se me fue la señal. Voy a retomar ahora un minuto para retomar los PPTs. Sí, doctor. Bueno, retomamos. Entonces, como había comentado en este gráfico que visualizamos, visualizamos la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto se activa cuando hay una caída del flujo sanguíneo renal. Entonces, hay una disminución como en la hipoperfusión, como en el sangrado, como en la insuficiencia cardíaca, como en el síndrome nefrótico. Toda situación que haya una caída del flujo sanguíneo renal activa a través de la mácula densa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y para qué nos sirve? Para reabsorción de sales como el cloruro de sodio, reabsorción de agua y aumento en la secreción de potasio. Esto haría que se equilibre la situación hemodinámica manteniendo el flujo sanguíneo renal, manteniendo la diuresis y manteniendo la excreción. De tal manera que ese es el mecanismo fundamental por el cual el riñón trata de compensar la parte hemodinámica. Sin embargo, hay otros mecanismos de vasodilatadores, inclusive que también se dan, o vasoconstrictores, que también se podrían dar para la compensación hemodinámica. Comentaba hace un momento que ustedes conocieron en semiología el ciclo pasado, la fórmula de Kruskal-Gold para poder calcular la tasa de filtración glomerular. Esa es la primera fórmula que aparece por los años 70 con aproximadamente 20 a 30% de error en el cálculo. Pero es una fórmula muy rápida, mental, que en cuestión de segundos ustedes pueden saber cuál es la tasa de filtración glomerular a través del peso, la edad y la creatinina.
Sin embargo, comenté también hace unos segundos que la depuración de creatinina, es decir, la junta de orina de 24 horas en una galonera, donde nosotros dosamos la creatinina en orina, la creatinina en plasma y en el volumen de excreción, porque no todos van a tener la misma cantidad de volumen. Habrá pacientes que orinan 1 litro, otros 1,5 litros, otros 2 litros, y el tiempo sí es estándar, 24 horas. Por lo tanto, para nivelar ese cociente del volumen, uno hace esta situación de cociente entre la urea de excreción en galonera y la urea que encontramos en plasma, para finalmente saber la depuración de creatinina, que es una forma bonita de medir la tasa de filtración glomerular, fisiológicamente hablando. Sin embargo, tiene problemas, porque si el paciente por alguna omisión no colectó todo en la galonera, dejó de colectar 100, 200, 300 y hay un error en la fórmula. Si el paciente en una micción, como a veces sucede, también tuvo excretas, pues no se va a colectar, ¿no? Si el paciente derramó una parte, también. Y lo otro es tener esclavo a un paciente durante 24 horas a la diuresis, porque tiene que colectarlo. Entonces prácticamente es un día medio de pérdida, ¿no? Y esto se hace pues en condiciones habituales, o sea, el paciente no tiene que tomar más agua ni menos agua, es su situación normal que él tiene. Entonces esto llevó a muchos problemas logísticos y por eso se crearon las fórmulas que generan estimación de la tasa de filtración glomerular. Estas fórmulas ya con situaciones matemáticas complejas, como regresiones logísticas, ya se precisan mejor. Comenté que la Cruz tenía 20 a 30% de error de sobreestimación. O sea, nos decía más de lo que realmente tiene. Apareció por los 80 la fórmula del MDRD, interesante, porque nos daba la edad, la creatinina, pero nos pedía más datos, como la urea, la albúmina, el género, y si era afroamericano o no. ¿Y por qué pide esos datos? Porque esto fue hecho en Estados Unidos, donde tienen mucho afroamericano y vieron que la tasa era diferente. Y la aplicación en Latinoamérica es interesante porque marcamos sí o no, ¿no? Y ahí hubieron dos generaciones, la MDRD con 6 criterios, como el que está aquí en pantalla, y el MDRD con 4 criterios, que es lo que utilizamos generalmente en Perú, solamente edad, creatinina, albúmina y el género, lo que es sexo, según lo que pone la gráfica. Entonces esos 4 criterios nos arrojan. Uno pone en el Google estimación de tasa de filtración glomerular, calculadora de tasa de filtración glomerular, tasa de filtración glomerular, cualquier búsqueda nos lleva a calcular. Uno solamente ingresa los datos del paciente y pone calcular y automáticamente nos arroja el resultado de la tasa de filtración glomerular. 50 mililitros por minuto, 70 mililitros por minuto, etc. Y la última fórmula que aparece en el 2008, 2010 casi aproximadamente, es la fórmula del EPI-CKD o CKD-EPI. Esta es una fórmula interesante porque trata de ajustar ya a poblaciones más grandes. Esta era mucha muestra americana, poca muestra latina. Bueno, ya le denominan como hispanos, ¿no? Poca muestra para hispanos. Y aquí sí se dio el EPI-CKD, es una fórmula muy estandarizada y que tiene que creatinina, edad y el sexo. Nada más, nos reduce a 3 situaciones asumiendo que la metodología ya está estandarizada. Entonces esta fórmula se ajusta más y solamente tiene entre 5 a 9% de error. Pero es facilísimo, solamente damos una creatinina en sangre y vamos aquí al cuestionario, ponemos el dato de creatinina, si es hombre o mujer, y ponemos la edad del paciente y automáticamente nos arroja el cálculo para uno poder decir en qué grado de lesión o estadio se encuentra la disminución de la tasa de filtración glomerular, es decir, de la insuficiencia renal crónica. Eso lo van a ver en las prácticas, por eso es la idea de la clase teórica, para que cuando ya tengan en la práctica, probablemente los colegas les pidan calcular la tasa de filtración glomerular y estadiar en qué grado se encuentra de la enfermedad renal crónica. En el año 2012, la Asociación Internacional denominada CADIGO intentó generar una clasificación para la enfermedad renal crónica, que aún sigue siendo válida.
en grados. Grado 1, grado 2, el grado 3 se divide en 3A y 3B, grado 4 y grado 5. Y aquí está la tasa a la mano derecha, menor de 90, etc. Y qué es interesante recalcar, que el último grado, el grado 5, es el que equivale a diálisis. El corresponde a fallo renal, es decir, ya falló el riñón, necesitas diálisis. ¿Cuándo ingresan los pacientes a diálisis? Cuando la tasa de filtración glomerular teórica es menor de 15. Obviamente el nefrólogo hace una evaluación integral, depende de la sintomatología, de la ocupación, de las enfermedades comórbidas, pero teóricamente menor de 15 ese paciente debería estar en diálisis. Algunos entran con 20 por la condición de desnutrición, comorbilidad cardíaca, etc. Pero teóricamente es esto. Cuando hablamos de pacientes en diálisis, hablamos que están en el grado 5 de la enfermedad renal, cuya tasa de filtración glomerular es menor de 15. Algún paciente me decía, doctor, la tasa es equivalente a los porcentajes y es correcto lo que aprecia. Es decir, como que tiene solo 15% o menos de función. O sea que ha perdido el 85% de su función y menos de 15 ya es insoportable para poder excretar sustancias y necesita el riñón artificial o máquina de diálisis para poder sacar o excretar las sustancias. El grado 1 bonito porque solamente, bueno, tiene 90% de la función y ha perdido solo el 10%, de tal manera que este es un grado leve. El grado 2 prácticamente ha perdido, digamos, entre el 11 y el 40%, y eso también sigue siendo un grado leve. El grado 3, prácticamente en 3A y 3B, le llamamos grado moderado. El grado 4 es el grado severo o avanzado. No está aquí esto, pero usualmente le hablamos así a los pacientes, que tiene un grado leve de desgaste del riñón o de enfermedad, ¿no? Se refiere a grado 1 o grado 2, el grado moderado el grado 3, severo el grado 4 y diálisis el quinto. Y como ve aquí, el verdecito significa que el pronóstico es bueno, que se está controlando. En el grado 4 y 5 es el de peor situación o peor pronóstico porque está en grado rojo. Entonces esos pacientes, su función pues ha caído. Y en cualquier momento, el grado 4, que le llamamos prediálisis, el grado prediálisis, porque el grado 5 ya es diálisis, pues no, ya no hay nada que hacer. Pero en el grado 4, el prediálisis, sí, nosotros podríamos preparar a ese paciente, porque ya sabemos, ese es el grupo que le llamamos paciente prediálisis. Y entonces, a partir de estas condiciones del CADIGO en 2012, surgen a nivel mundial los programas de salud renal, que tienden a ¿qué? A prevenir, a retrasar y evitar que progrese estos grados. Es decir, ¿cuál es la chamba del nefrólogo y los otros médicos? Que el grado 1 no vaya al grado 5, que no avance. El grado 2 que no vaya al 3, el 3 no vaya al 4, el 4 no vaya al 5. En la medida de lo posible, porque hay situaciones en las cuales es inevitable evitar esta progresión. ¿Por qué? Porque hasta el momento no existe ninguna droga, pastilla, brujo, hechicería o nada que pueda evitar que el daño avance. El día que alguien lo descubra, pues dan su premio Nobel y se acabarán las enfermedades renales, porque como comprenderán, ya no avanzan hacia el grado 5 que es diálisis. Quedarán en grado 3, quedarán en grado 2, pero no avanzarán. Entonces, la prevención, hay dos tipos de prevención, la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria, como ustedes entenderán, se da en los policlínicos, en la atención primaria de salud, y ahí está su nombre. Es decir, si yo sé que la diabetes al final me va a llevar a la diálisis, hago una prevención. Si yo sé que la hipertensión mal controlada me va a llevar a la diálisis, hago una prevención. Si yo sé que la litiasis hago una prevención, y así cada situación yo puedo prevenir. ¿Y en dónde están esos pacientes para prevenir? En la atención primaria. Por lo tanto, la puerta de entrada al sistema de salud está ahí. Y ahí es donde tenemos que mejorar este aspecto de coordinación entre la atención primaria y la atención especializada, porque los hospitales ya prácticamente ya nos llegan con estadios 3, 4 o 5 para diálisis. Ya no hay mucho que hacer.
más que prepararlos, como se dicen, para que tengan un aterrizaje a algo diferente. Si vienen anémicos, mejorar su anemia. Si vienen con falta, entre comillas, de algunas vitaminas, mejorar su nutrición, ponerle una fístula o acceso vascular, porque sabemos que en algún momento va a poder entrar a diálisis este paciente. Siendo así, nosotros evaluamos el otro lado del cuadro, que es la proteinuria, ¿correcto? Que es lo que veíamos, que está aquí, esta proteinuria o albuminuria, que llamamos microalbuminuria cuando está entre 30 y 300 y se produce por una pérdida moderada, ¿sí? Más de 300 es la macroalbuminuria, ¿sí? O una pérdida avanzada. Pero hay mecanismos por los cuales uno pierde la proteinuria, mecanismos fisiopatológicos que uno pierde la proteinuria. Hay tres fundamentalmente: la difusión de la barrera de filtración glomerular, ¿sí? Esta difusión de la barrera de filtración glomerular es importante porque va a aumentar la permeabilidad capilar. Esto va a estar en función al peso molecular de las proteínas que van pasando. Y vamos a evidenciar en el examen de orina, la orina con espuma, la orina turbia, ¿no? Pero que no necesariamente orina con espuma significa proteínas, y eso ustedes ya lo saben por semiología. Pero cuando hay la sospecha de edema más patología renal, pues tenemos que dosar las proteínas en orina y saber si estamos en rango nefrótico o no nefrótico. Por otro lado, también hay un grado de proteinuria tubular que se produce por una reabsorción incompleta de proteínas de bajo peso molecular, las cuales son filtradas a través de la producción de las proteínas tubulares, y generalmente se da por daño tubular. Es decir, en una injuria renal aguda por daño tubular puede encontrar proteinuria, una cruz de repente, pero no como un rango nefrótico. En la nefropatía diabética, en el grado inicial, puedo encontrar proteinuria tubular, una cruz, pero luego ya irá hacia otros rangos nefróticos. En la hipertensión con daño tubular también podría encontrarlo así. Y hay un tercer mecanismo de sobrecarga de proteínas que ya tienen que ver con proteínas plasmáticas, es decir, con situaciones anómalas, probablemente de tipo neoplásico. Y aquí está esta clasificación, como hablábamos: la microalbuminuria entre 30 y 300, la macroalbuminuria en más de 300, y lo normal es menor de 30. Entonces, cuando nos refiramos a microalbuminuria, es decir, que tiene la proteinuria entre 30 y 300. ¿Por qué es importante este concepto de microalbuminuria? Porque es el daño inicial de la lesión renal. Entonces, cuando un paciente yo lo capture, debería hacer el screening o el tamizaje o buscar microdaño, o sea, tempranamente. De ahí salen las guías de práctica clínica y la regla dice: todo paciente diabético que te llega a la consulta, por favor, dósale una microalbuminuria. Si tú la encuentras positiva, ya tiene microdaño, envíalo al nefrólogo. Si tienes un paciente hipertenso que lo diagnosticas no controlado, por favor, dósale la microalbuminuria. Si le encuentras positivo, envíalo al nefrólogo, porque necesitamos hacer ¿qué? Prevención renal. Si tú no lo envías al nefrólogo, ese paciente no va a tener síntomas, no le va a doler. La función renal no la va a ver que se está extinguiendo. Y cuando ya tenga síndrome urémico, náuseas, vómitos, hiporexia, anemia, etcétera, recién va a llegar a la emergencia, ya en condición que no podemos hacer nada y solamente dializar al paciente, y la calidad de vida y algunas situaciones pueden cambiar porque el acceso a trasplante renal, que es el tratamiento definitivo, es muy bajo en el país por la baja tasa de donación que tenemos, ¿ok? Entonces, este síndrome urémico tiene muchas situaciones: en enfermedad renal crónica, anemia, hipertensión, prurito, dolor articular, inactivación hormonal, hiperlipidemia, acidosis, etcétera, que tienen que ver mucho con la caída de la tasa de filtración glomerular, ya hemos comentado, y lo clásico en una enfermedad renal crónica, en el metabolismo calcio-fósforo, el calcio bajo, el calcitriol bajo, fósforo alto y PTH alto. Entonces, esto aprenderlo, por favor, es un clásico en la enfermedad renal crónica. Todo paciente que tenga calcio bajo y calcitriol bajo, fósforo alto y o PTH alto, debemos sospechar
que tiene enfermedad renal crónica. Y si ya la tiene, debemos buscar estas situaciones. ¿Para qué? Para evitar el daño óseo a futuro de este grupo de pacientes. Bueno, eso es un poco lo que hemos compartido el día de hoy respecto a apuntes prácticamente, situaciones interesantes que nosotros podemos tener de la fisiología. Entenderán que la fisiología es un curso entero, ¿no? Y no se va a poder abordar en casi una hora de la charla. Ok, no sé si tienen alguna consulta, preguntas para poder absolverlas y bueno, y finalmente si no hay nada, poder concluir la sesión. Doctor, una pregunta. En su práctica diaria, para hallar la tasa de filtrado glomerular, usted ha mencionado varias fórmulas, ¿no? ¿Cuál es la que más se usa en la práctica diaria? En la práctica diaria más usamos ahorita el EpiCKD, es lo que más estamos utilizando en este momento. A ver, déjame ver un ratito. Vamos a ver si ponemos esto de acá rápidamente. Creo que lo tenía por acá, solo que... Espérame un segundo, se fue la internet y por eso no pude descargar la aplicación. Sí, EpiCKD, sino que quería hacer un ejemplo muy rápido. Un segundito, por favor. Acá está. Sí, doctor. Ok, ahí ustedes logran visualizar una calculadora de función renal, ¿cierto? Logran Doctor, visualizar ahí. sí. Correcto. Entonces ahí tenemos la Krukel-Golf, la que nos enseñaron en semiología, el MDRD, que estuvo de moda 80-90 y que persiste todavía. Y tenemos la última fórmula, que es la estimación del filtrado glomerular. Y siempre hacíamos este ejemplito. Si yo tengo la creatina en 1, y vamos a colocar aquí 1 de creatinina, la edad, decíamos 40 años, sexo masculino, y yo pongo calcular, ¿sí? Calcular, y miren lo que me da como resultado del EpiCKD, dos situaciones, en raza blanca y en raza negra, ¿ok? Y entonces uno se pregunta y dice, ¿dónde está la raza hispana? O sea, ¿dónde están los peruanos? Los peruanos no participaron en ningún estudio. Entonces lo que se hace más o menos es de acuerdo a la tendencia, ¿no? Realmente uno dice, este cálculo de la función está entre 93 y 108, ¿no? Digamos, entonces si el paciente cae en este rango, está adecuado, ¿no? Está más o menos adecuado, pero si cae de estos rangos, pues ya hay problema. Hagamos el mismo ejemplo para ver diferencias con el MDRD. Edad nos dice 40 años, la creatina igual en 1, urea no hay, albúmina no hay y ahí queda, ¿no? Porque es MDRD 4 datos, edad, creatinina, lo que es sexo, y afroamericano no, porque no es un afroamericano, ¿sí? Correcto, se pone no. No tengo más datos, pues calculo MR4 y puedo calcular MR6 si tengo todos los datos. Y como ven, ahí me da prácticamente también como que dos rangos, ¿no? Entre 87 y 92. Y uno mira acá y dice, doctor, ya me confundió, porque mire, con el MR sale 87 y 82 y con su otra fórmula sale entre 93. ¿Cuál le pongo? En realidad, por eso uno coloca, dice, tasa de filtración glomerular entre paréntesis MDRD4. Entonces yo ya sé que calculaste con ese valor, con esa fórmula, y que si está dentro de estos rangos, tú le vas a poner normal. Si no, vas a poner que hay una caída en el grado 1 o grado 2, dependiendo de lo que salga. ¿Por qué? Porque estas fórmulas no son perfectas. Recordar que son fórmulas de estimación matemática con errores, pero la que tiene menos error ya se mostró CKD-EPI, 5-8% de error, MDRD 10-15%, Krukel-Golf es la que vuela porque sobreestima mucho y tiene casi 20-30%. Y veamos aquí, edad 40 años, acá no, peso no vamos a tener, la creatinina igual nos dicen 1,
y digamos que el peso tiene 70 kilos, ¿correcto? Y vamos a calcular. Y igual, nos va a salir más o menos 97 un rango, porque lo demás no tiene rangos, entonces ahí nos va a generar. Entonces, más o menos eso era un poco lo que de repente puede apoyar a la pregunta, ¿no? EPI, CKD EPI es la que estamos utilizando, y si no, colocan tasa de filtración entre paréntesis MDR4, MDR6, punto. Interesa la fórmula que ustedes utilizan para la interpretación en parte de nefrología. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay otra situación, yo les agradezco por ser sábado y por complementar lo que estaba pendiente. Y nos vemos el lunes que tenemos la siguiente sesión. Gracias, nos vemos, hasta luego. ¿Necesitan el team para la foto o ya no? Sí, doctor. Ok, entonces voy a estar un ratito ahí hasta que tomen la foto y luego ya salgo. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor.